con su foro. Buenos días a todos, a todas y a todos. Este día iniciamos lo que es la actividad número 3 del desarrollo de la asignatura de Teorías de la Educación. Vamos a comenzar con la participación del grupo número 1. Entonces, sin muchas palabras, voy a dejar al grupo el grupo responsable de iniciar esta actividad. Son las 10 de la mañana exactamente. Así es que queda con ustedes el grupo número 1 para que inicie. Sí, buenos días, licenciado. En este momento empezamos. Nos dicen si se escucha, por favor. Sí, le escuchamos. Sí. Muy bien. Bueno, damos inicio. Buenos días. Este día tenemos el agrado de presentar el foro titulado Pensamiento Pedagógico Salvadoreño de Alberto Masferrer y Francisco Gavidia. En este espacio se pretende enriquecer los aportes de estos autores. Es un placer presentarles a nuestros panelistas. Tenemos con nosotros a la maestra Gloria Patricia Portillo Méndez y al profesor Douglas Edgardo Mejía Valladares. La dinámica del foro será la siguiente. Cada participante tendrá un tiempo de 13 minutos, evitando en este tiempo desviarse del tema. Al finalizar la participación de los panelistas, habrá un espacio de 15 minutos para los aportes de la audiencia. La apuntadora, maestra Yurixi Montenegro, será la encargada de recopilar las preguntas dirigidas a los panelistas. Iniciamos con la participación de la maestra Gloria Portillo, para lo que me permitiré leer su semblante curricular. Con especialidad en parvularia, graduada de la Universidad de El Salvador y actualmente cursando la licenciatura en Administración Escolar. La maestra Gloria, con notable participación en obras escolares teatrales, ha participado también en cortometrajes, el último realizado en la carrera Administración Escolar. Su experiencia laboral realizada en el Colegio Coronel José Arturo Castellanos, atendiendo la parvularia. Centro Escolar Santa Teresa, atendiendo el 6º grado. Colegio Gertrudis Mazzini de Meléndez, impartiendo la materia de lenguaje. Y en el Colegio La Sagrada Familia de Nazaret, atendiendo el 1er grado. Damos inicio entonces a este foro. ¿Se escucha? Buenos días. Yo voy a compartir con ustedes un poco sobre la vida de nuestro personaje Alberto Masferrer. Alberto Masferrer nació en Tecapa, ahora llamado Alegría, ciudad de Usulután, en 1868 y fallece en 1932. Él fue maestro, periodista, fue también político salvadoreño. Puede ser de que nosotros algunos tengamos una opinión distinta, diferente de él. Eso creo que puede depender del nivel de indagación que haga cada uno de nosotros sobre su vida, ¿verdad? Fue una figura muy dinámica y polémica al mismo tiempo. Él generaba polémica, ¿por qué? Porque su obra reflejaba una clara defensa a los más desposeídos de esa época. En esa época no era muy bien visto. Sus padres, Leonor Mónico y Enrique Masferrer, siempre originarios de la ciudad de Usulután. Enrique Masferrer era propietario de muchas fincas en la ciudad de Usulután y posiblemente al inicio no lo quiso llevar a vivir con él porque
era de origen humilde su madre, pero posteriormente, pues, se lo lleva a vivir con él, lo reconoce, ¿verdad? Y lo pone a estudiar en la escuela de ahí del lugar. El estudiar en esa escuela a él le permitió estar en contacto con las necesidades que él era, o sea, él vivenciaba las diferencias sociales de esos grupos. Entonces eso se penetró tanto en él que él se volvió un niño para su época superdotado, aprendía rápidamente, era muy destacado, pero a su manera. ¿Por qué? Porque las reglas en esa época de estudio eran muy rígidas. Entonces él aprendía, pero aprendía a su manera, él era autodidacta. Él quería aprender así, como le estoy diciendo, a su manera. Eso no era bien visto, entonces constantemente mandaban a llamar a su padre, ¿verdad? Para ponerle quejas de que no se apegaba a las reglas, entonces eso creaba muchas diferencias con su padre. Entonces, ¿él qué hacía? Le llamaba la atención, me imagino yo, ¿verdad? Como cualquier muchacho de esa época desobediente. Pero llega un momento en el que ya no puede convivir con su padre, entonces su padre en castigo lo manda a vivir, lo manda en castigo, lo manda para Guatemala. Entonces él no acepta esa disciplina que le impone su padre, entonces reniega de su paternidad y se va a vivir él solo, o sea, él prácticamente andar vagabundeando por Nicaragua, ¿verdad? Ya para esa época él ya estaba estudiando bachillerato y pues, como les digo, se va y él hace lo posible por no depender de su padre, sino que hacerlo por su propia cuenta y se dedica, según como dice la historia, a andar vendiendo baratijas. Eso de vender baratijas podemos comprender que era vender cualquier cosa que él pudiera tener acceso, ¿verdad? Para poder sobrevivir, porque me imagino que para esa época él, pues como no contaba con un estudio que le permitiera trabajar formalmente, pero sin embargo, él fue tomado en cuenta en la ciudad de Nicaragua para impartir clases en la cárcel de ese lugar. Entonces, allí se empieza a dar a conocer él, de su espíritu autodidacta y lo empiezan a tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque todo lo que él hacía, lo hacía de una manera excelente. Él era muy destacado. Todo lo que él hacía, lo hacía con excelencia. Entonces, ese espíritu de superación que él tenía, lo lleva a trabajar, como les digo, a esa escuela y luego se convierte, poco a poco, fue escalando, de manera que empezó a trabajar ya formalmente, digámoslo así, en el Diario Oficial y luego también pasó a trabajar en el Ministerio de Instrucción Pública. También pasó más adelante a ser secretario del Instituto Nacional. Como les digo, él tenía un espíritu autodidacta. En cada cosa que él hacía, lo hacía con excelencia. Entonces eso le permitía que cada lugar donde él llegaba dejaba una huella grande. Entonces querían tenerlo a él ahí. Y como les digo, él destacaba en todo lo que él hacía. Más adelante, por este mismo espíritu de superación que él tenía, pasa a ser archivero de la Contaduría Mayor de la Nación, ¿verdad? Y luego se convierte en cónsul en Chile, en Costa Rica, en Bélgica. En Bélgica también estuvo como director del Instituto Exceles. Es un instituto donde se enseñan muchas disciplinas, artes, ciencias, ¿verdad? Y es muy, como les digo, siempre muy destacado. Más adelante se trabaja en la Corte, lo mandan como delegado, perdón, a la Corte de Justicia de La Haya, ¿verdad? Más adelante también participa en el Congreso Científico en Washington. Participó en la creación del periódico El Día, ¿verdad?
periódico muy importante para esa época, y ese fue quizás como ya el trampolín que a él le permitió más adelante ir dando a conocer su trabajo literario. Esa fue como una ventanita que él utilizó para empezar a dar a conocer sus posturas con respecto a las desigualdades que estaba sufriendo, que estaba pasando la sociedad. En 1928, junto con otros amigos, funda el periódico Patria. Este periódico en nuestro país, este periódico igual, ¿verdad? Le sirvió como una ventanita para que él pudiera transmitir sus posturas como les digo, sus posturas sobre las injusticias que él veía y quería dar a conocerla, ¿verdad? Más adelante, lo invitan a participar como diputado del Partido Laborista, y es aquí donde él cae, digámoslo así, como víctima de personas que empezaron a tomar. Él daba a conocer ya para esta época su libro del Minimum Vital, y muchos de nosotros ya conocemos el contenido del Minimum Vital. Entonces, el partido lo tomó en cuenta él, pensando que dar a conocer el Minimum Vital como su campaña política, eso les iba a dar el gane. Esto era para la campaña política del ingeniero Arturo Araujo, y realmente así fue. Eso fue lo que a él le permitió tener el gane, porque su campaña política la desarrolló en base a esta obra del Minimum Vital. Entonces, claro, las personas al escuchar que él andaba, ¿verdad? Y que pues que andaban ofreciendo, me imagino yo, ¿verdad? Que iban a cambiar las situaciones, las condiciones de trabajo, las prestaciones y todo eso. Entonces la gente creyó en esa propuesta y le dio el gane. Entonces viene el ingeniero Araujo, y pues más adelante Maferrer lleva una gran desilusión porque se siente nada más utilizado, siente que solamente lo utilizaron cuando ya empieza a ver la realidad, ¿verdad? De que no fue realmente lo que anduvieron ofreciendo a las personas, sino que fue mal utilizado su postura del Minimum Vital. Entonces él se siente engañado y se frustra, cae en depresión porque pues él siente de que no fue bien plasmada su idea que él quería mostrar. Él quería que pues ayudar al más desposeído, que el gobierno tomara en cuenta que todo trabajador necesitaba condiciones mínimas de vida para poder hacer bien su trabajo. Y como les digo, él había tenido la oportunidad de estar en contacto con personas de ese nivel, entonces él lo había vivido en carne propia. El saber de que una persona quizás no tenía energías para ir a trabajar porque no había comido bien, porque no había dormido bien, porque sus jornadas de trabajo eran exhaustas, eran grandes, largas. Entonces, condiciones que él esperaba que con esto el gobierno las tomara en cuenta y las cambiara, y realmente no se hizo nada. Ahora les voy a mencionar un poco las obras de él. Sobre el dinero maldito, puedo decirles que el dinero maldito refleja el malestar que genera a una persona adicta al alcohol, los problemas que se derivan de un vicio como ese. Por ejemplo, el hecho que el padre de familia se gaste todo su dinero que ganó honradamente, que se lo gaste en vicios, en prostitución, en droga, ¿verdad? Entonces él dice, no estoy de acuerdo en eso. Entonces el dinero maldito trata sobre eso, sobre que él no está de acuerdo, y lo plasma en su obra y dice, una de las frases que me llama mucho la atención, dice, el dinero maldito, esa es nuestra vida y esa será también nuestra ruina. Esa era una de las frases que encierra el dinero maldito. Él decía, sí, el dinero no es malo
si se sabe utilizar bien, pero como las personas a veces cuando no lo sabemos utilizar, lo utilizamos de manera inadecuada, ¿verdad? La otra obra muy importante que les quiero mencionar es leer y escribir. Leer y escribir es el reflejo de lo que realmente Masferrer vivió en sus primeros años de estudio. Él dice de que cuando las personas no sabemos leer y escribir, nosotros vamos a ser víctimas de cualquier tramposo, por decirlo así, que nos quiere engañar. Pero una persona instruida, una persona que se prepara para la vida, es una persona que le puede hacer frente a cualquier situación que se le presente. Y también él quiere dar, en ese libro de leer y escribir, él demuestra o plasma, una comparación entre un europeo, la educación europea y la nuestra. Y dice, por ejemplo, que el europeo es alguien que lee, que se instruye, que se prepara, pero nosotros los salvadoreños no, nosotros solamente somos víctimas fáciles. ¿Por qué? Porque no leemos, porque no estudiamos, porque solo nos conformamos con lo poco que podemos, con lo obligatorio prácticamente, ¿sí? Y fíjese que en este campo, creo que ahí caemos nosotros. Nosotros somos parte de ese reflejo. Si nosotros generáramos en nuestros alumnos el deseo de estudiar, de leer, el demostrarles cómo nos puede enriquecer a nosotros el leer, cómo nos puede a nosotros abrir nuestra mente, nuestro panorama, el conocer un poquito más, leer, conocer muchas cosas, muchas disciplinas, tal vez nuestra mentalidad sería diferente. Pero pues esa es nuestra cultura y esto es parte de la obra de Alberto Masferrer. Continuamos con la participación del profesor Douglas Mejía, quien cuenta con el siguiente currículum. Graduado de la Universidad Pedagógica de El Salvador y actualmente cursando la licenciatura en Administración Escolar. Su experiencia laboral realizada en Escuela San Cristóbal, La Cima 4 de San Salvador, Escuela San Roque en Mexicanos, Complejo Educativo General José María Peralta Lagos en Ilopán, impartiendo la materia de estudios sociales en tercer ciclo y bachillerato en las 3 instituciones mencionadas. Se ha desempeñado también como técnico en alfabetización, como asistente de programa Escuela Segura, Un Vaso de Leche, como asistente de coordinación del programa de bachillerato a distancia. Es miembro activo de Cruz Roja Salvadoreña desde el año 1993, lo que le ha permitido tener intercambios con países como México, Costa Rica y Suecia. Escuchemos entonces al profesor Douglas Mejía. Buenos días. Hoy conoceremos otro personaje de mucha remembranza en nuestro país, el cual pues es Francisco Gavidia, un ícono en la perla de Oriente, un estandarte en cuanto a las letras de allá del occidente de nuestro país, del oriente de nuestro país. Pero, ¿quién es Francisco Gavidia? Francisco Gavidia pues responde al nombre propio de Francisco Antonio Gavidia Guandique, quien nace un 29 de diciembre de 1863, hijo de Francisco Antonio Gavidia, de donde es heredero de ese nombre, por ser considerado el hombre culto de la familia. Madre Eloísa Guandique de Gavidia, quien se considera que es aparentada con Gregorio Guandique, un prócer de la independencia de las provincias del centro de América en aquella época. Pero, ¿qué podemos decir de Gavidia en cuanto a su vida?
A este le acontecen 3 momentos muy importantes, el cual es la de su infancia y juventud, su vida profesional y su vida privada. En cuanto a la infancia de juventud, en cuanto a la infancia de Gaviria, cabe mencionar de que inicia sus estudios en su natal Cacahuatique, hoy Ciudad Barrios, San Miguel. Cuando Gaviria cursaba su 2º grado de escuela, da la casualidad que por desaveres de la vida, pues fallece su madre Eloísa, quedando huérfano a los 8 años de edad. Su padre, quien era muy letrado y culto, pues un militar que había participado en la lucha de la independencia patria, un hombre de letras, le inculca a Gaviria el amor por las letras, el amor por la escritura. Es así de que se dice que era muy notorio verlo sentado en un tronco cada vez que terminaba la jornada matutina de sus estudios, donde él podía observar con naturaleza un atardecer, oír el trinar de los pájaros, ver cómo los sembradíos crecían, ver cómo se cosechaban los frutos, a tal punto de que esto no le impide continuar con sus estudios. Gaviria se gradúa con honores en el año de 1880 de bachiller en Ciencias y Letras en el departamento de San Miguel. Apenas con 17 años de edad, ya era un lustro en aquel tiempo en cuanto al pensamiento. Gaviria en 1880 decide trasladarse hacia la capital, San Salvador, para poder ser inscrito en la Universidad Nacional de El Salvador, en la Facultad de Jurisprudencia, en donde estudiaría Derecho, carrera que abandonaría un año más tarde, pues ya que no le llamaba la atención las leyes, y donde Gaviria se proclama autodidacta. En cuanto a esto, comienza su vida profesional, cuando él decide empezar a formar las primeras letras con estilos, sus primeros ensayos, sus primeras obras. Y es donde podemos decir la vida profesional de Gaviria, donde él se desarrolla en muchos ámbitos. Se considera que es un politólogo nato, un escritor, un periodista, un maestro, un historiador, un orador, un traductor de idiomas, un inventor, un científico y sobre todo un funcionario público. Desarrolla los cargos políticos o cargos públicos como redactor del Diario Oficial, director de la Educación Pública, director del Instituto Nacional de Varones, maestro de la Universidad de El Salvador y sobre todo director de la Biblioteca Nacional de El Salvador. Como escritor y traductor y autodidacta, Gaviria practica todos los géneros literarios en cuanto a la narración, al teatro, a la música, los ensayos, el drama, la filosofía, la ética, entre otros. Como el periodismo, faceta que le permitió cubrir muchos eventos educativos, en el cual él también se da cuenta de la deficiencia que había en cuanto al sistema educativo. Esto le permite a Gaviria hacer los primeros ensayos en cuanto a la educación para reforzarla. De esta manera es que también Gaviria participa en la primera reforma educativa, donde él solicitaba, clamaba a gritos que la educación comenzara desde la parvularia. Solicitud que fue no muy bien vista por los maestros de aquel entonces, puesto que estos consideraban de que al iniciar desde esa época había que preparar a muchos maestros en cuanto a la atención estudiantil desde esta edad, la infancia. Y era muy retrógrado poder capacitar a tanto docente para iniciar en esta época.
Es decir, que Gaviria no tuvo eco en esta solicitud. Pero en cuanto a su quehacer, podemos decir también de que Gaviria amplió sus estudios y acervo cultural, dominaba muy bien a la perfección varios idiomas, es decir, que conocía perfectamente el alemán, el inglés, el portugués, el francés, el italiano, el latín, el hebreo. Y una característica muy particular de Gaviria es que dominaba y conocía y escribía el maya quiché, lengua que iba a desarrollar con una gramática, con el objetivo de poder popularizar el idioma náhuatl en aquellas escuelas de las zonas rurales de nuestro país. Por tal razón, es así como Gaviria es considerado junto a Rubén Darío, su alumno preferido, y también el alumno, su maestro querido. Y a José Martí, los iniciadores de la poesía modernista. Gaviria inicia sus pasos haciendo los primeros ensayos con la obra teatral Júpiter. De igual manera, hace prácticas y la lleva también a desarrollarse obras como Ursino, Conde de San Salvador, Dios de las Cosas, Los Piratas, La Torre de Marfil, entre otros. Como don especial de Gaviria, en el amor a sus letras, descubre el género alejandrino francés. Es aquí donde toma a Rubén Darío, el cual se lo enseña de puño y letra, y es donde el alumno agarra un apego por su maestro. Gaviria, en esa traducción, traduce muchos libros del francés, y cabe mencionar también cómo es que Gaviria, abandonando una carrera, no teniendo las letras, cómo es que aprende a dominar estos idiomas. Pues en aquellos entonces las letras tienden a ser muy famosas, y los maestros que emigraban a los países de Latinoamérica tiene el afán y el don de poder conocerlo, Francisco Gaviria, donde él muy ácidamente aprende estos idiomas. Como datos curiosos, podemos mencionar de que Gaviria pues ejerció el cargo político, el cargo director de la Biblioteca Nacional de El Salvador. Biblioteca de que únicamente la conocemos como Biblioteca Nacional, pero legalmente se llama Biblioteca Nacional de El Salvador Francisco Gaviria. Cargo que desempeñó desde 1906 hasta 1919. En donde se caracteriza porque Gaviria lo hizo sin cobrar ningún solo 5 como honorarios en cuanto a salario. Y también se puede decir de que muy preocupado por poder tener todos los escritos de la universidad, con sus amigos que él tenía, solicitaba que se les fueran facilitados estos documentos y poderlos tener en la Biblioteca Nacional. A tal grado que también fue el primero en que solicitó una copia del acta de independencia de las provincias del centro de América para poder tenerla entre los manuscritos y documentos de la Biblioteca Nacional. También podemos decir de que Gaviria, en su vida privada, contraje matrimonio con su esposa a los 4 años de noviazgo, hija de un periodista reconocido, el señor Bonilla, y la hija Isabel Bonilla. Esta vida de Gaviria privada, pues muy próspera también, la hacen procrear 12 hijos, y en cual por circunstancias también de la vida, pues solo 3 le sobreviven.
En cuanto a todos los escritos de Gavidia, podemos decir también de que se dedicó 75 años a escribir, a traducir, a crear, a modificar, a practicar obras que no están en nuestro país, nada más que en copias y en compras de comercio. Las propias obras son conservadas por sus familias que aún viven en Guatemala, por designios de la vida y por errores también humanos. Se cree que el 50% de las obras de Gavidia, de puño y letra, fueron desechadas como basura, causando así una pérdida a la literatura de mucho conocimiento. Es decir, también de que esto contrajo como un vacío en cuanto al quehacer de la vida de la familia de Gavidia. A sus 75 años de escribir, exactamente, Gavidia adquiere una enfermedad, el cual por el amor del presidente Rafael Saldívar y por puño de él, solicita que sea atendido en Francia, y en el cual él también interviene para que sea atendido en ese país, en París. Es así de que Francisco Gavidia nombra al presidente Rafael Saldívar para que reciba exactamente la nominación a miembro de la Real Academia de la Lengua Española. Se considera de que Francisco Gavidia es el primer salvadoreño tomado como miembro de la Real Academia de la Lengua Española y el segundo en Latinoamérica. Muchos imitaron sus pasos, su alumno preferido, entre otros. Después de estar hospitalizado, Francisco Gavidia, pues fallece el 24 de septiembre de 1945 a la edad de 92 años. Cuando Francisco Gavidia fallece, deja un vacío muy enorme en cuanto a las letras en El Salvador. Es así de que a nivel nacional en el año de 1963 se dedica el año gavidiano, donde sí va a hacer homenajes a Francisco Gavidia en cuanto a su obra, a sus letras, en todas las universidades y en todos los institutos públicos de nuestro país. A tal punto que en 1969, en la reforma educativa, pues también es mencionado como un héroe en cuanto a la escritura, a la lengua y sobre todo en muchos homenajes en su departamento natal, San Miguel. Muchas gracias. Daremos paso en este momento a la participación de la audiencia. Les pedimos que en el chat anoten sus preguntas que vayan dirigidas a nuestros panelistas para poderles dar respuesta. En este momento vamos a esperar para que ustedes puedan colaborarnos con las preguntas. Esperamos que estas ponencias hayan sido de su agrado y que hayan generado ese deseo, ¿verdad?, de ser partícipes de este foro y que juntos podamos abrir una discusión alrededor de los aportes de Francisco Gavidia y Alberto Masferrer. Como han mencionado nuestros panelistas, personajes muy importantes en la historia salvadoreña, con sus aportes pedagógicos que, si bien es cierto, no han sido exagerados, ¿verdad?, en cuanto a la educación de El Salvador, pero sí muy importantes. Así que esperamos esas preguntas para dar respuesta a sus dudas o los comentarios que ustedes deseen hacer.
Bueno, tenemos ya el dato. Hay una pregunta dirigida, dice, a la maestra Gloria, y dice: ¿qué razón pudo haber llevado a Alberto Masferrer a escribir El dinero maldito y otros escritos que planteaban la injusticia social predominante, si él mismo era partícipe y beneficiario del mismo sistema que denunciaba? ¿Sí se escucha? Bueno. ¿Qué llevó a Masferrer a escribir sobre esto? Como les decía, quiero que tomemos en cuenta algo que tal vez no lo mencionamos, y es que resumir la obra de Masferrer es sumamente difícil. Fueron tantos los aportes, pero pues la pregunta central es ¿qué lo llevó? Bueno, ver las injusticias, vivirlas en carne propia, el querer cambiar esas injusticias, el querer cambiar o por lo menos ayudar, ¿verdad? A generar, creo, querer generar en la población el deseo de superación. Sabemos que esas eran épocas difíciles, las personas no tenían acceso a la educación, todavía, ¿verdad? O sea, todavía estaba bastante limitado el acceso a la educación. Sin embargo, pues él procuró que sus obras, todo lo que él producía, bueno, él esperaba que fueran de provecho para alguien. Él se involucraba con el grupo que le tocara estar a enseñar. Él era un maestro nato. Pienso que eso fue lo que a él lo llevó a escribir toda su literatura, el querer generar un cambio, ¿verdad? No solo él, y creo que sí lo hizo, porque nosotros explorando la vida de cada uno de estos personajes y nos vamos encontrando con que a nosotros nos hace falta mucho todavía, nos hace falta mucho. Estuve viendo una recopilación que hace el historiador Carlos Dinarte y la periodista Carmen Asaus, y ellos describen a Masferrer como alguien, dice, me llama la atención mucho un comentario que dice Carlos Dinarte sobre él, y dice, Alberto Masferrer no es una calle, no es una escuela, no es una universidad que lleve su nombre. Alberto Masferrer es un personaje que nos dejó un gran legado y que nosotros, es poco lo que nosotros podemos conocer sobre él. Hay otros países que tienen mucho conocimiento sobre Masferrer y nosotros es poco, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no indagamos, porque no leemos, porque no nos empapamos de esa cultura que él nos quiso dejar. Entonces, esa es, bueno, mi punto de vista sobre la pregunta que usted hacía, compañero. Gracias. Tenemos una pregunta dirigida al profesor Douglas Mejía y dice de la siguiente manera. Antes de leer la pregunta, quiero aclarar que por cuestiones de tiempo, el espacio para las preguntas es de 15 minutos, por lo tanto nos vamos a ajustar a este tiempo. La pregunta dice así: ¿cuál es el tema principal de Júpiter, una de las obras más conocidas de Francisco Gavidia? Muy bien. Vamos a mencionar en este caso que la obra Júpiter está representada de dos maneras o de dos formas. Cuando es presentada teatralmente, Júpiter se compone de 4 capítulos, es decir, de que únicamente nos da a conocer noticias que acontecían a lo que sucedía
en la cuestión de la convulsión del país. Y cuando es escrita, esta se compone de 5 capítulos. Y es también que de esta manera Júpiter se conoce como la abolición de 1811. Y todos sabemos lo que pasó en 1811 históricamente. Se empieza a preparar aquella justa independencista, ¿verdad? Principalmente con aquel famoso 5 de noviembre de 1811, donde sale a conocer toda la clase, ¿verdad? Y no hay una separación de poderes, se puede ver así, sino de que simplemente un deseo, un anhelo de querer superar las barreras o las inconformidades que teníamos en nuestra sociedad o en nuestro país, puesto de que se manifestaba aquel deseo de querer ser libre. Claro, para esto hubieron muchos acontecimientos históricos también que ayudaron a Gavidia a poder formar o poder desarrollar este escrito y esta obra teatral. Entonces podemos ver la diferencia entre Júpiter, pero en sí el tema principal, como es la pregunta, es de que trata en sí el manifiesto de la convulsión de 1811 en cuanto a la independencia o a los pasos de independencia que iba a tener nuestro país en aquel entonces. Gracias. Tenemos una pregunta más. No tiene un ponente en específico. La dejaremos abierta para que cualquiera de los dos den respuesta. Dice, ¿cómo podemos evidenciar la influencia en el ámbito pedagógico de estos personajes? Bueno, quizás voy a hacer el aporte en cuanto a lo que he podido investigar y comprender. Si nos vamos por el lado de Francisco Gavidia, y lo decíamos en la ponencia, en la presentación, de que el ser periodista y permitirle a él cubrir muchos eventos en cuanto a la información educativa que se desarrollaba en nuestro país, él veía la falta o la deficiencia que tenía el sistema educativo en nuestro país. Hace ensayos. Cuando a Gavidia se le introduce a los cargos públicos, es decir, por ejemplo, que él participa o puede ser partícipe en cuanto a opinión a nivel de gobierno, él solicita una reforma educativa. La primera, cabe mencionar que es la primera reforma educativa que se da cuando él pedía y solicitaba que la educación comenzara desde los primeros años, es decir, desde la infancia, que hubiese una parvularia con una educación bien clara. También Gavidia lo que hizo es un aporte humanista a las carreras de la Universidad Nacional, ya de que se creía que tendría que haber un funcionamiento social y humanista en cada una de las carreras, puesto de que él también fue como un precursor de la no esclavitud. Ya no se podía permitir eso, y que la educación de igual manera fuera libre. Recordemos de que en 1863 estábamos a 42 años, 41 años de haber obtenido la independencia de las provincias del centro de América. Estábamos muy todavía como infantes en cuanto a poder ser libres, pero la educación en el país únicamente se desarrollaba con criollos, con peninsulares, con la élite de aquel tiempo, y muy poco a la gente baja de los pueblos. Entonces Gavidia también solicitaba que la educación fuese y a todas las personas, hasta el punto de que él también solicita como introducir otras materias a las principales carreras de la Universidad de El Salvador, lográndola de esta manera. Entonces el aporte pedagógico que puedo mencionar yo por parte de Gavidia es de que la participación en cuanto a la reforma educativa, la solicitud de la parvularia, la inclusión de las carreras humanistas a otras carreras en la Universidad de El Salvador, y de igual manera, ¿verdad?
o sea, en los escritos que manifestaba en cuanto a los ensayos educativos. Eso permitió también una reforma en cuanto a la práctica de las clases, cómo se desarrollaban en aquel tiempo. Era muy difícil llevar la educación a un salón, sino más bien se inició como en predios, bajo de árboles, puesto que él también así se educó y veía una diferencia en el sentido de su educación. Gracias. Gracias, maestro. Continuamos y tenemos espacio para una pregunta más. En este caso, por la pregunta, imagino que será señor Gloria la que dará respuesta y decirles que agradecemos su participación con las preguntas por el tiempo, no las vamos a leer todas, nos quedaremos con esta última y dice así: ¿cuál es el objetivo pedagógico en la obra de Masferrer? En el mínimo vital. Bueno, considero que contenido pedagógico sería un niño cuando necesita ir a sus clases, tiene que tener condiciones mínimas para llegar a esa clase. Estar bien alimentado, tener su vestimenta, tener una familia que cuide de él. Entonces, si nosotros aplicamos el mínimo vital, es cierto, estaba diseñado para la familia, porque la familia era la que él decía de que tenía que tener la familia, el trabajador, condiciones mínimas apropiadas para poder desarrollar su trabajo. Pero dentro de esa familia, pues están los estudiantes, ¿verdad? Los estudiantes, nosotros vivenciamos en el caso de los estudiantes cuando, por ejemplo, vienen sin poder haber tomado sus alimentos o qué sé yo. Cuando no están con las condiciones favorables para recibir esos conocimientos, pues estos no van a ser bien aprovechados. Posiblemente ese sería mi punto de vista sobre la aplicación del mínimo vital, aunque, como les decía, está más aplicado a la familia, al trabajador, al empleado, pero esto afecta al estudiante. Entonces nosotros tenemos que ver que en el caso nuestro, cuando vemos, por ejemplo, que hay estudiantes que vienen sin haber desayunado, nosotros vemos cómo les proveemos eso, ¿verdad? Porque sabemos que un estudiante que no está bien alimentado no puede recibir los conocimientos de la mejor manera. Entonces, nosotros como institución vemos de qué manera siempre, esta es una premisa de nuestra institución, velar por el bienestar, y de manera personal quiero compartirles que también se hace el esfuerzo de ayudarles en lo que se puede. Masferrer nos heredó esa cultura de ayudar al desposeído, al necesitado, y pues se hace en la medida de lo posible. Daremos lectura también a las otras preguntas que ustedes aportaron para que luego las analicemos, ¿verdad? Ya de manera personal. Algunas de ellas son: ¿siguen vigentes en la actualidad las corrientes pedagógicas de Alberto Masferrer y Francisco Gavidia? ¿Cuál es el objetivo pedagógico que propone Alberto Masferrer para que el trabajo sea más humanizado? ¿Cuál es el aporte más grande de Masferrer? ¿Y cuál es la visión de Estado que tiene Alberto Masferrer? Nos llamaba la atención también por ahí un comentario de cómo Roque Dalton le llamaba a Masferrer, ¿verdad? Y les dejamos ahí la incógnita para que ustedes puedan después concluir cuál era ese aporte que nos ha dado por ahí, compañero. Vamos a dar paso en este momento al cierre de esta ponencia. Buenos días. Vicente Alberto Masferrer Mónico, conocido popularmente como Alberto Masferrer,
Con su trabajo de periodista, promovió la revolución de la conciencia de su pueblo a través de los artículos que él publicó durante los años de 1923 a 1930. Estos artículos más adelante fueron una recopilación llamada Patria, que por cierto, este mismo nombre es el que tenía el periódico que él fundó y trabajó durante muchos años. Alberto Masferrer amaba la lectura, razón por la cual dedica gran parte de su vida a la docencia. Trabaja como maestro y director de la escuela en El Salvador y Nicaragua. Sus aportes a la literatura, más preciados e importantes, giran en torno a la realidad salvadoreña. Escribe novelas, ensayos y reflexión sociopolítica, de las cuales podemos destacar El mínimo vital, El dinero maldito, Una vida en el cine, ¿Qué debemos saber?, El libro de la vida, Patria, leer y escribir. En este último, el autor muestra un panorama cultural deprimente, porque la educación era un privilegio solo para algunos. Entonces él hace hincapié en que solamente a través de la lectura es que el hombre va a poder salir de la ignorancia. La lectura debe ser un hábito en nuestra vida, porque es una herramienta fundamental del saber para superar el analfabetismo en que se encontraba en ese momento la gran mayoría de nuestra sociedad salvadoreña. Respecto a la obra del mínimo vital, la que surge en el año de 1929, el autor define y expresa las necesidades primordiales de tener trabajo honesto y remunerado, alimentación suficiente, variada, nutritiva y saludable, habitación amplia, seca, soleada y aireada, agua buena y suficiente, vestido limpio, correcto y buen abrigo, asistencia médica y sanitaria, justicia para todos, educación primaria y eficiente que forme hombres y mujeres por igual, descanso y recreo suficiente y adecuado para restaurar las fuerzas del cuerpo y del alma. El mínimo vital destaca el vivir, pero el vivir sano, el vivir alegre y el vivir con integridad. Cerrando con las obras de Alberto Masferrer, El dinero maldito, según la historia, fue escrita en el año de 1927 y trata precisamente de uno de los problemas sociales más antiguos en nuestro país, el alcoholismo. Masferrer critica a los dueños, empresarios, burgueses y a los que indirectamente se lucran con este negocio, que gira en torno a la pobreza, sufrimiento y muerte de las víctimas de esta enfermedad. Él llama a esta riqueza obtenida por medio del negocio del alcohol, lo llama un dinero mal habido, lo llama dinero maldito. Con Francisco Gavidia se habla de la vida de él en tres facetas. La vida de la infancia, que fue difícil tras perder a su madre a los 8 años. La vida personal. Él procrea una familia con Eloísa Guandique de Gavidia. Y la vida profesional. Gavidia se convierte en bachiller de letras y ciencias a sus 17 años. Inicia sus estudios universitarios en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de El Salvador, pero deja estos estudios y más adelante se convierte en autodidacta. Gracias. Bueno, queremos entonces de esta manera agradecer la asistencia a este foro titulado El pensamiento pedagógico salvadoreño de Alberto Masferrer y Francisco Gavidia. A nuestros panelistas, Douglas Mejía y Gloria Portillo. A la audiencia por su participación y especialmente al licenciado Mario Lobos por la dirección para realizar este foro. Muchas gracias. Antes de que terminen, les sugiero que deben de leer todo lo que se escribe en el chat, ¿verdad? Yo ahí escribí porque antes del cierre les estaba pidiendo que me cedieran la palabra para hacer una valoración y hacer una pregunta que me ha quedado por acá. Y la pregunta antes del cierre creo que tiene habría que tomarla muy en cuenta. Ustedes como grupo se han podido dar cuenta que las preguntas han girado en torno a la figura de
Alberto Masferrer. ¿Qué valoración tendrían ustedes? ¿Se está invisibilizando a Francisco Gavidia? O sea, ¿por qué esa situación? Yo entiendo todo el entorno político que giró sobre la figura de Alberto Masferrer, pero ¿qué sucede con Gavidia? Y es una valoración, no es necesario que me respondan. Les preguntaría también a ustedes y a los demás compañeros que están por ahí, ¿qué es lo que se lee? Hemos leído a Gavidia, hemos leído a Masferrer, ¿y qué hemos leído de ellos? Porque las nuevas generaciones prácticamente dejamos fuera del contexto a estas figuras, y no solamente ellos. Hay un libro de Escobar Galindo, que es una antología que hace, que él ubica a 3 grandes escritores como parte de la cultura nacional. Ahí está Francisco Gavidia, está Alberto Masferrer, y también él incluye a Arturo Ambrogi como parte de esta, él le llama una trípode de lo que es la cultura nacional. La reflexión va a esto, y sobre todo a los profesores de lenguaje y literatura que están acá de tercer ciclo y bachillerato, si dentro del currículo nacional están incluidas, yo sé que están incluidos la figura de Gavidia, la figura de Masferrer, pero ¿cuál es el verdadero valor que nosotros le deberíamos de dar a estos escritores que marcaron una época dentro de lo que es la literatura nacional? Eso es a manera de reflexión, porque me he podido dar cuenta que la mayoría de preguntas se fueron por Masferrer y se dejó la figura de Gavidia allí, y es lo que se ha hecho, pues, y es lo que se ha hecho históricamente en nuestro sistema educativo nacional. Habría que tomar en cuenta esa valoración sobre el hecho de que cada uno de ellos ha dado grandes aportes a lo que es la cultura nacional. Ahora sí, no sé si alguien quiere tomar la palabra y dar su valoración. Ya solamente tenemos 2 minutos para poder cerrar. ¿Puedo yo o alguien de los participantes, licenciado? Como ustedes quieran. Quizás las preguntas se fueron más que todo por el lado de Alberto Masferrer, porque recordemos el escrito del mismo Vital, y de igual manera El dinero maldito. Es decir, que son 2 obras que tienden a criticar exactamente al gobierno como tal, y de igual manera El dinero maldito en cuanto a cómo afecta a las familias en aquel entorno. O sea, quizás en ese sentido, pero sí yo me apego a de que, por ejemplo, Alberto Masferrer prácticamente lo que hace es criticar más que todo al sistema. Y por otro lado, quizás Francisco Gavidia lo que hace es darse a conocer en cuanto a todos los géneros literarios que él pudo manifestar con amor al Salvador, con amor a su patria, es decir, que lo pinta un poco más bonito, sin crítica a aquello. Y no dudamos también que Gavidia hizo un gran aporte, y como usted dice, ahí están todos los aportes pedagógicos, en universidades, igual en bachillerato. En nuestro estante están las principales obras que ellos marcan, y que de una u otra manera han sido leídas de una u otra forma por nosotros, y conocemos el hecho de que también cada uno tiene su aporte en cuanto a la pedagogía de El Salvador. Porque la maestra Iracema ha hecho creo que va a ser una valoración, y terminemos con ella, que sea breve la maestra Iracema, para poder concluir con el foro. Tengan todos buenos días. Sí, nada más ampliar un poco sobre este contexto. Recuerden que estábamos hablando de un contexto en el que predominaba el realismo. Estos autores sobresalieron en este movimiento literario. Existieron muchos movimientos literarios. Antes de este movimiento literario estaba el romanticismo. Y fue ahí donde los autores decían que todo tenía que terminar con un final feliz, con algo bonito, y también podría ser con algo trágico. Entonces vinieron los realistas y dijeron ellos, ya no queremos escuchar más de romance, de algo trágico, y fue allí donde surgió el realismo. Entonces ahí podemos mencionar nosotros la obra de El dinero maldito,
También podemos mencionar la obra de Júpiter, que habla acerca de la independencia, pero aparte de la independencia también menciona el romance entre este esclavo Júpiter hacia Blanca. Entonces, donde él está enamorado de ella y ella al final, hasta el final se da cuenta nada más. Entonces, acá nosotros podemos nada más analizar que el contexto del realismo está plasmado en todas estas obras. Creo que el compañero Hugo fue el que hizo esa pregunta. ¿En qué se inspiró? Como estábamos hablando de un movimiento realista, ellos se inspiraron en el contexto, en todo lo que estaban viviendo. Pertenecen al realismo crítico, hicieron una crítica a la sociedad. Estamos hablando de un contexto totalmente real. Ellos dijeron, vamos a hablar de la realidad, de lo que está pasando, sin suavizar ni exagerar. Ese es mi aporte. Bueno, gracias, maestra. Y con ella finalizamos exactamente a las 11 de la mañana. Gracias. Bueno, muchas gracias. Felicitar al grupo por el trabajo realizado. Ha estado muy interesante lo que han hecho. Creo que los compañeros que han estado escuchándolos, creo que se han sentido muy bien con el trabajo realizado con ustedes. Yo los felicito. Muy bien, muchas gracias. Voy a dejar que terminen ustedes para poderle dar paso al siguiente grupo que ya está listo por acá. Pero muchas gracias, maestro y maestras. Gracias.